Muy bien. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Primero que nada, el día de ayer íbamos a tener esta clase, pero estaba un poquito mal de salud. Más bien, gracias por su comprensión. Y bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra primera clase del curso de embriología. Vamos a iniciar con el capítulo de embriología general, viendo la clase de gametogénesis y ciclo ovárico. ¿Ok? Bueno, me presento yo, me llamo Andrea Flores, soy estudiante ya de quinto año de la Universidad Ricardo Palma, estudio medicina y bueno, además de enseñar embriología, también enseño anatomía humana en Bizancio. Así que me van a ver en próximas clases, al igual que a mis compañeras. Si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que estamos explicando, normal pueden prender su micrófono, escribir por el chat, yo voy a estar muy atenta en eso. Así que vamos a comenzar, ¿está bien? Bueno. Primero hablemos un poco acerca del ciclo celular, ya que imagino que ustedes que ya han llevado el curso de biología celular y molecular han visto este grafiquito, ¿no? Y primero hablemos de cómo es que se conforma. A ver, voy a poner mi lapicito. Aquí está. ¿Cómo es que se conforma este ciclo celular o esta división celular? Va a presentar dos fases, como ven acá. Una que ocupa el mayor porcentaje del tiempo en este ciclo celular viene a ser llamada la interfase, que básicamente, ¿qué vamos a encontrar en la interfase? A la célula que va a estar en crecimiento, que va a replicar su ADN, que va a sintetizar proteínas principalmente. Y luego vamos a tener un periodo corto de este ciclo celular que va a conformar propiamente la división celular, ¿ok? Que también se le conoce como fase M, que puede ser tanto mitosis como meiosis. Que si ustedes no se acuerdan muy bien qué es mitosis o meiosis, ahorita vamos a verlo, más que nada las diferencias de cada una de estas. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la fase G1? La fase G1 viene de G de growth, que significa crecimiento, ¿ok? Entonces, en la fase G1 vamos a tener un crecimiento del volumen celular, ¿ok? Todas nuestras células que nosotros tenemos van a pasar por esta interfase, van a crecer en la fase G1. Luego tenemos una fase llamada la fase S. La fase S quiere decir fase de síntesis, ¿ok? Va a durar aproximadamente 7 horas y acá vamos a tener una síntesis o también llamada la replicación. ¿De qué cosa? Del ADN, ¿ok? La síntesis y replicación del ADN y no solo del ADN, también de otras estructuras organelas llamadas los centriolos, como también las histonas, que son proteínas, ¿ok? Las histonas. Entonces, esto es lo más importante de la fase S. Luego nuevamente vamos a ingresar a una fase G2, que lo que va a ocurrir acá es una fosforilación, que es un proceso que pasan las proteínas, como en este caso las histonas, y va a seguir creciendo, ¿ok? Y va a seguir creciendo la célula y crecimiento celular. Seguro uno de aquí, alguno de ustedes se habrá dado cuenta que hay una fase G0. ¿Alguien me podría decir qué es la fase G0? ¿O recordará de esta fase? ¿Habrán escuchado ustedes algunas células que son especializadas? No sé si alguna vez ustedes han escuchado como no debes tomar mucho alcohol en exceso o no debes como eh, si tú no duermes bien, tus neuronas se te mueren o algo así habrán escuchado alguna vez. ¿Y por qué te dicen esto? Porque, por ejemplo, yo me hago una herida y luego mis células, mis tejidos se regeneran. Pero ¿qué pasa con algunas células que son especializadas que si llego a perderlas, no se vuelven a regenerar? Esas células entran acá, en la fase G0, ¿ok? La fase G0 vamos a tener células especializadas que son llamadas células permanentes, ¿ok? Ejemplos, las neuronas, ¿ok? Otras células especializadas, los eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? Son los glóbulos rojos, ¿ok? También los miocitos, que son células del corazón, del miocardio, los miocitos. Es por ello que si una persona sufre, por ejemplo, de algún paro cardíaco, no, sus células del miocardio no van a regenerarse.
Y bueno, estas son llamadas las células permanentes, pero también hay otro tipo de células que son llamadas las células quiescentes. No sé si también habrán escuchado ese término, que también entran en la fase G0. Solo que, ¿cuál es la diferencia de las células permanentes de las quiescentes? Voy a poner una Q de quiescentes. La diferencia es que estas células quiescentes sí pueden dividirse, pero solo en algunas condiciones. No es que siempre lo hagan, solo en algunas situaciones pueden hacerlo. ¿Como quiénes? Los hepatocitos. ¿Qué son los hepatocitos? Son las células del hígado y los linfocitos. ¿Ok? Células quiescentes. ¿Qué quiere decir? Mis neuronas, eritrocitos y miocitos nunca más se van a regenerar. No se van no van a producir eso. ¿Ok? Pero en el caso de los hepatocitos y linfocitos, esto sí, pero solo cuando hay algún estímulo. Por ejemplo, tengo un hígado, mi hígado no se va a estar replicando, creciendo, creciendo, no, si no tendría un hígado grande. Pero ¿qué pasa si, no sé, yo sufro de cirrosis o sufro de hígado graso? Obviamente tengo células que están siendo dañadas, entonces ya, por ese motivo puede pasar división o ciclo celular, pero en otros motivos no, ¿ok? Eso es lo que quiere decir que es quiescentes. Y bien, una vez que ya haya pasado este periodo de interfase, G1, S, G2, o en este caso G0, voy a entrar en una fase llamada la fase de la mitosis, que aproximadamente la literatura señala que dura una hora. ¿Ok? La fase M. Acá dice mitosis, pero también puede decir meiosis. ¿Ok? El proceso de la división celular. Y ahora acá he colocado una tablita más que nada para ver cuáles son las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Lo primero que vamos a tener que diferenciar es en qué células voy a encontrar mitosis y en qué células voy a encontrar meiosis. A ver, chicos, ¿en qué células ustedes creen que vamos a encontrar la mitosis? Células somáticas. Muy bien, en las células somáticas. Excelente. Las células somáticas son cualquier célula que yo encuentre en mi cuerpo, ¿ok? En mi piel, en los tejidos, excepto las células que hacen meiosis. ¿Por qué? ¿Qué células hacen la meiosis? Las células Sexuales. sexuales. Ujú. Muy bien, las células sexuales. Muy bien. Esta va a ser una división. Bueno, la visión mitótica, como dice, van a ocurrir en células somáticas. Es por ello que va a ser una división llamada también de tipo reduccional. ¿Ok? De tipo reduccional. ¿Por qué? Porque ¿cuántas células hijas yo voy a tener de la mitosis? Como ustedes observan en este gráfico, voy a tener de resultado dos células hijas. ¿Ok? Pero estas células hijas se menciona que van a ser idénticas a la madre. ¿Ok? Por otro lado, en la meiosis yo voy a tener dos periodos, dos tipos de división. Una división reduccional, que es muy parecida a la mitosis, pero también voy a tener una división llamada ecuacional. ¿Ok? Ecuacional. Es por ello que de la meiosis, ¿cuántas células hijas voy a tener como resultado? Voy a tener cuatro células hijas. ¿Ok? Esa es la principal diferencia entre mitosis y meiosis. Y ahorita vamos a ver cada una de estas. Entonces, hasta ahí todo claro, chicos, chicas, para empezar a hablar acerca de la mitosis. ¿Sí? Ya. Voy a borrar porque no se ve muy bien acá. A ver, un momentito. Ya. Entonces, acá tenemos la fase de bueno, la fase M de la mitosis, que dijimos que este va a ocurrir en las células somáticas, la cual va a presentar, como ven acá, cinco fases, ¿ok? Yo me acuerdo en la academia cuando estaba en bueno, en una preacademia, ujú, me dieron una mnemotecnia que hasta ahora me acuerdo, que es prometo, Ana, telefoniarte. No sé si es prometo, Ana, telefoniarte. Entonces, prometo, Ana, telefoniarte porque la mitosis va a tener estas fases. La profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Ok? Y en cada una de estas subfases vamos a encontrar algo, ¿no? En la profase, ¿qué vamos a ver? En la profase vamos a ver que estos cromosomas se van a condensar.
Ustedes en el ciclo anterior, cuando han visto el curso de biología, han visto que el ADN es una cadena larga, ¿no? Una doble cadena muy larga. Y cuando esta cadena de ADN se condensa, me forma lo que llamamos nosotros cromosomas. Entonces, estos cromosomas, estas cadenas ya condensadas de ADN, se siguen condensando y hacen que el núcleo desaparezca, en este caso de las células, de nuestras células, y comience a formarse el uso mitótico, ¿ok? El uso mitótico, que es una de las estructuras que tienen estas células. En la prometafase, ¿qué va a ocurrir? En la prometafase, no sé si observan acá, que el núcleo que estaba acá cubriendo a estos cromosomas empieza a desintegrarse, empieza a romperse, empieza a desintegrarse, haciendo que los cromosomas que están dentro del núcleo empiecen a dispersarse. Eso ocurre en la prometafase. Luego tenemos la fase o llamada metafase. En la metafase, ¿qué va a ocurrir? Este uso mitótico se empieza a alinear a nivel de los polos y vamos a tener que los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Ustedes seguro se acordarán a un poco de geografía que cuando teníamos nuestro mapa había algo que estaba dividido en el centro, ¿verdad? Lo que llamábamos el plano ecuatorial. Es por eso que también metafase adquiere ese nombre, ¿ok? Cuando los cromosomas se alinean formando como un centro, a eso llamamos como plano ecuatorial. Y como bien dice acá, aquí los cromosomas van a ser fácil de visualizar. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de la palabra o el estudio que se llama el cariograma. El cariograma vienen a ser cuando, bueno, ya los de laboratorio se encargan de hacer eso y por microscopios especializados electrónicos observan a nuestros cromosomas. ¿Y cómo se observan normalmente los cromosomas? No sé si ustedes han visto un gráfico o algo así, como si fuese una X, con sus dos patitas de arriba, de abajo. Ya. Justo en la fase metafase, como los cromosomas se alinean y se forman en esta posición, es mucho más fácil observarlos. Y por eso en la metafase es que se hace la técnica de cariograma, no en otra fase, ¿ok? Solo en la metafase. ¿Por qué? Porque ustedes cuando lleven el curso de genética o si lo están llevando también en Bizancio van a ver que cuando ocurren anomalías estructurales puede haber que, por ejemplo, no solo haya dos cromosomas, no sé, del tipo 21, no solo haya dos cromosomas 21, dos pares de cromosomas 21, sino hayan tres. ¿Y a eso que es cómo se le conoce? Como trisomía. Entonces, es por ello de ahí la importancia de la metafase también. ¿Ok? Luego tenemos la anafase. La anafase, ¿qué va a ocurrir? Este es un cromosoma, ¿ok? Pero si yo, por ejemplo, los divido por la mitad, lo de acá, lo del lado derecho va a llamarse cromátide, cromátide hermana y su otra hermana, cromátides, ¿ok? Si están por la mitad. Entonces, es por ello que en la anafase, ¿qué vamos a tener? Que estas dos cromátides hermanas o hijas se separan desplazándose a los polos opuestos, como ven acá. Cada uno se va a un polo. Y finalmente, en la telofase, ¿qué vamos a encontrar? Que estos cromosomas, estas cromátides que ya se han separado, cada una, van a empezar a agruparse. Como ven, nuevamente empiezan a agruparse formando un núcleo y por un proceso de citocinesis, se separan, se dividen y me forman dos células hijas, tal cual empezamos. ¿Ok? Es por ello que la mitosis, como dice, nos termina dando dos células hijas idénticas a la madre. ¿Está bien? ¿Quedó claro ahí, chicos, chicas? Las fases, creo que esto ustedes ya anteriormente lo han visto, pero ¿han podido recordar más o menos un poco más? ¿O tienen alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. Entonces, eso es por parte de la mitosis. Pero ahora bueno, acá hay un poquito más de diferencias que vamos a encontrar en ambas. Como dice acá, en la mitosis va a ser un proceso de división que ocurre en las células somáticas, es decir, células del cuerpo, excepto en los gametos, que son las células sexuales. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuáles son los gametos sexuales del hombre y de la mujer?
A ver, por el chat me han puesto. El óvulo, ujú, el óvulo es en la mujer y en el caso del varón Los es espermatozoides. en los espermatozoides. Muy bien, Josefina, muy bien. Ajá, excelente. Entonces ya, primera diferencia. Otra, que me va a dar origen a dos células hijas que van a ser iguales a la madre, como ya hemos visto. En la meiosis, este va a ser, a diferencia, una división celular, pero que va a ocurrir más en células germinales, células que son sexuales, que van a estar destinadas a formarme los gametos, ¿no? El ovario, los óvulos y los espermatozoides. Como resultado, me va a dar origen a cuatro células hijas y va a tener dos divisiones que van a ser continuas. La primera división meiótica, que se le conoce como la fase reduccional, como ven acá, y la segunda división meiótica, que va a ser llamada la fase ecuacional. Ahorita vamos a explicar la N y eso. Listo. Ahora sí, la meiosis, así tal cual la mitosis, también va a tener las mismas fases. Profase, metafase, anafase, telofase. Solo que la prometafase, que nosotros habíamos visto acá, esta prometafase va a estar incluida en la profase, ¿ok? En la meiosis. En la mitosis sí lo estudiamos por separado, pero en la meiosis ya está incluido. Y bueno, como yo les mencioné, la meiosis iba a tener dos, ¿no? Dos fases, meiosis uno y meiosis 2. Entonces, es por ello que en la primera fase de la meiosis se le va a colocar como profase, pero profase uno, ¿ok? Porque hay dos estadios. Entonces, en la profase uno, esta es una fase muy importante porque vamos a encontrar cinco subfases, ¿ok? Leptonemo, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Otra mnemotecnia, a ver, para que si no me acuerdo, la mnemotecnia que a mí me enseñaron era le, sigo, a, paquita, día, a, día, ¿ok? Leptonemo, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis, ¿ok? Las fases de la profase uno. ¿Qué voy a encontrar en leptonemo? En leptonemo voy a tener que estos cromosomas van a empezar a buscar a su homólogo. ¿Qué es un cromosoma homólogo? Homólogo quiere decir un cromosoma. Como esto ocurre en células sexuales, van a empezar a buscar el homólogo, es decir, van a buscar uno muy parecido al suyo, un cromosoma muy parecido al cromosoma, pero que sea del padre, ¿no? O en caso si soy de la madre, sea del padre o de la madre del padre. Cosa de que haya esa variabilidad genética tanto del lado paterno como materno, ¿ok? Imaginemos que este es un cromosoma del papá, el de azul, y el rojo es el cromosoma de la mamá. Ambos tienen la misma estructura, entonces tratan de buscar a su homólogo. En el cigoteno, ¿qué voy a encontrar? Acá estos cromosomas, que una vez ya se han encontrado, empiezan a parearse, ¿ok? Y cuando se aparean o cuando se unen, me van a formar un complejo llamado complejo sinaptomimético, ¿ok? Estos de acá, los complejos sinaptonémicos. Luego tenemos a la fase del paquiteno. En la fase del paquiteno, ¿qué va a ocurrir? Esta es la más importante, una de las más importantes, la paquiteno. Ahí le voy a poner de otro color. La fase del paquiteno, ¿por qué? Porque en la fase del paquiteno yo voy a encontrar un procedimiento, un proceso llamado crossing over. ¿Ok? Seguro ustedes habrán escuchado de este crossing over. ¿Y qué quiere decir el crossing over? El crossing over quiere decir que una porción, es decir, del papá, va a ir hacia el lado de la mamá, o de una porción de la mamá hacia el papá. Cosa de que se va a dar esa variabilidad genética. Porque imagínense que sean idénticos, o sea, y no haya este crossing over. Quizá yo sería idéntica a mi mamá. O si yo fuese quizá varón, sea idéntico a mi papá. Entonces, obviamente algunos de nosotros tenemos rasgos muy parecidos a nuestra madre o a nuestro padre. Pero para no ser idénticos es importante esta fase del crossing over. ¿Sí? Porque me va a dar la variabilidad genética. Luego tengo la fase del diploteno. En la fase del diploteno, como ven acá, una vez que ya ha habido este crossing over, vamos a mantener unión, como puntos de unión, como ven acá están anclados
A estos se les va a conocer como los quiasmas. ¿Ok? Entonces, en el diploteno yo voy a observar estos puntos de unión o llamados también quiasmas. Y finalmente voy a tener la diacinesis. La diacinesis, ¿qué quiere decir? Cuando la membrana nuclear, los de acá, empiezan a disolverse y los núcleos también desaparecen. Lo más importante, paquiteno y diploteno. ¿Ok? En paquiteno el crossing over y en el diploteno observo los quiasmas. Bien, esto es por parte de la profase. No se olviden acá, tiene 5 subfases. Y una vez pasamos ya la profase uno, vamos a entrar a las demás fases, que ahorita vamos a explicarlas. A ver, muevo esto aquí. Nuevamente acá, tenemos la profase, ¿no? La mnemotecnia que les había dicho. Les sigo a Paquita día a día. Esto lo hubiese colocado acá. Y bueno, profase uno que presenta el leptonémono, el cigoteno, el paquiteno, que como ven acá, empieza a ocurrir el crossing over, que básicamente es esto, dos cromosomas homólogos que empiezan a tener esta variabilidad, empiezan a intercambiarse. Y estos puntos de unión que ustedes ven acá, a estos se les va a conocer como los quiasmas, que los voy a encontrar en la fase de diploteno. Listo. A ver, borradorcito. Ya. Y una vez chicos, chicas, que ya haya pasado la fase de la profase uno, nuevamente voy a encontrarme en la metafase, pero metafase uno, ¿ok? Pero recordemos que estamos en meiosis. En la metafase uno, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar estos cromosomas homólogos que se van a unir o van a formarme esta línea ecuatorial. ¿Ok? En la anafase, ¿qué va a ocurrir? En la anafase, estos cromosomas se empiezan a separar. Miren, se van cada uno a los polos. Y finalmente en la telofase se dividen. ¿Ok? Se dividen y me forman dos células. Dos células hijas que, igual que la mitosis, van a ser idénticas a la madre. Luego vamos a entrar de la telofase uno, entramos al periodo llamado intercinesis. En la intercinesis, ¿qué vamos a tener? Bueno, recordarán anteriormente que les dije que había la fase G1, S, G2. Bueno, va a ser muy parecida a la mitosis, pero acá ya no va a haber duplicación del ADN, solo va a haber crecimiento, solo la célula va a seguir creciendo. Pero, importante, acá ya no hay replicación del ADN, ¿ok? El ADN se va a quedar tal cual quedó en telofase uno, ¿ok? Y bueno, nuevamente vamos a entrar en la profase 2. En profase 2 ya no hay esto, ¿ok? Solo va a haber seguir creciendo. Metafase 2, nuevamente forman el plano ecuatorial, la línea ecuatorial. En anafase 2, estas cromátides hermanas ahora sí se separan, cada una por su lado. En la telofase 2 empiezan a formar cada uno su propio núcleo y finalmente tenemos como resultado a 4 células hijas, ¿ok? Como van a tener la mitad del material genético, van a adoptar un nombre, las células haploides, ¿ok? Células haploides. Listo. Acá, antes de volver, vamos a tener acá un resumen de lo que viene a ocurrir en el proceso de la meiosis. Dijimos, ¿no? En un inicio vamos a tener la fase reduccional, en donde estas células que tenían doble cantidad de ADN o material o cromosomas, 2N, empiezan a pasar estos procesos, ¿no? Metafase uno, anafase uno y telofase, en donde de lo que tenían el doble, del doble de cromosomas, porque recordemos que antes, en el periodo de interfase, estos habían duplicado su material genético, terminan teniendo la mitad, la mitad. Pero ya, estos cromosomas tienen dos cromátides. Y nuevamente en la meiosis, perdón, la meiosis 2 en esta fase ecuacional, terminan pasando por metafase, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, y me terminan dando la mitad de lo que tenía acá, todavía la mitad de cantidad de cromosomas, de material genético, dándome como resultado 4 células hijas, ¿ok? Con la mitad de carga genética. ¿Y por qué dirás? ¿Por qué la mitad y no como en la meiosis? Porque ustedes recordarán que cuando en estas células sexuales, en este caso de la mujer, tiene que ver la mitad, porque cuando hay el periodo o proceso llamado fecundación, se tiene que unir con la otra mitad del varón
y bueno, de esta forma puedan formar más adelante lo que es el cigoto, ¿no? No puede haber como 46 con 46, se unen, serían 90 y 92, no se puede. Entonces, debido a eso, tiene que haber la mitad de la carga genética como resultado de la meiosis 2, ¿sí? Y bueno, una vez, no sé si han podido entender, chicos, esta fase de la meiosis, si han podido recordar, porque vamos a verlo ahora nuevamente todo, pero tanto del hombre como de la mujer. A ver, chicos, ¿me confirman, por favor? O si tienen alguna duda, ya. A ver, entonces, luego tenemos, ya me dicen que está bien, ya, por el privado, ya, muy bien. Luego vamos a tener el proceso de la gametogénesis, que básicamente es cómo se forman los gametos, ¿no? El gameto sexual masculino, el espermatozoide, y el gameto sexual femenino, que viene a ser el óvulo. Acá, estos gametos van a provenir de dónde. Aquí ha habido mucha, ¿cómo decirlo? Algo un poco polémico a veces en los exámenes, ya que algunos dicen saco vitelino y otros dicen epiblasto. Acá les voy diciendo desde ya que los gametos van a provenir del epiblasto, ¿ok? Anoten esto, porque todos los años preguntan y muchos marcan saco vitelino y no, no vienen del saco vitelino, vienen del epiblasto, ¿ok? ¿Y qué viene a ser el epiblasto? Vamos a ver ya en la siguiente clase que una vez que ya se forma el huevo cigote, estas empiezan a formar sus tejidos y uno de los tejidos más básicos viene a ser el epiblasto. ¿Ok? Este epiblasto más adelante me va a formar saco vitelino. Eso sí, pero si a ustedes les preguntan de dónde provienen las células primordiales o las células primarias genitales, gonadales vienen del epiblasto. ¿Ok? Y como ven acá, estas van a migrar, ¿ok? Van a migrar y se van a dirigir hacia las gónadas. Ellas son las gónadas. Entonces, tenemos ahí. Vamos a continuar acá. Ya habíamos hablado de esto. Bueno, antes de pasar a hablar acerca de la mitogénesis, quería hacerles esta pregunta. A ver si han estado atentos y me han podido entender. Dicen, durante la prefase 1 tenemos una etapa donde va a ocurrir el crossing over, que es esta variabilidad genética. Además de ello, va a seguir una etapa siguiente llamada donde se forman los... A ver, ¿qué marcarían ustedes, chicos, chicas? A ver, Diego, Mencel, Clarisa, ajá. Muy bien, entonces sí han entendido. Excelente. Dijimos, ¿no? Que el crossing over ocurre en el paquiteno y después del paquiteno seguía diploteno. Muy bien, ¿dónde vamos a observar? O se van a formar los quiasmas. Excelente. Muy bien. Ahora sí, gametogénesis. Como dice acá, la gametogénesis va a ser un proceso en el cual, a ver mi lapicito, va a ser un proceso por el cual las células germinales van a experimentar cambios, van a empezar cambios cromosómicos y morfológicos que van a ser para, o que los van a preparar para un proceso llamado fecundación. ¿Ok? Un proceso llamado fecundación. Va a tener la gametogénesis varias fases. ¿Ok? Pero recordemos cómo es que va a migrar. Primero les dije de dónde se origina del epiblasto. ¿Ok? Recuérdense, epiblasto, no saco vitelina, epiblasto. Entonces, vamos a tener que del epiblasto se van a originar y van a empezar a migrar estas células germinales, ¿ok? Salen del epiblasto, se van formando del saco vitelino al saco vitelino y luego, como ven acá, van a pasar por esta estructura larga que ven acá, se le conoce como intestino, ¿ok? Se le conoce como intestino primitivo. Pero ustedes cuando vean la clase de embriología del aparato digestivo, van a recordar que el intestino primitivo va a tener va a tener ubicaciones. Y no se ve bien, pero va a tener una porción que va a ser llamada intestino anterior, una porción media,
que va a llamarse intestino medio, y una porción posterior, que va a ser llamada intestino posterior. Entonces, ¿dónde es que van a migrar estas células germinales? Salen del epiblasto, se dirigen al saco vitelino, pero luego se van a dirigir hacia el intestino primitivo posterior, ¿ok? Hacia el intestino primitivo posterior. No medio, no anterior, únicamente el posterior, como ven acá. No sé si ven acá algo de rojito. Se van hacia el posterior, ¿por qué? Hacia del intestino posterior, luego van a dirigirse al mesenterio, que es como un tejido que va a ver acá, y finalmente llegan, como ven acá, pasan el mesenterio dorsal y finalmente llegan hacia las gónadas. Como ven acá, intestino, mesenterio, gónadas. ¿Ok? Las gónadas o los primordios gonadales. ¿Cuándo van a comenzar a migrar? También este dato es importante. Empiezan a comenzar a migrar a partir de la cuarta semana y van a llegar a los primordios gonadales, a las gónadas, a finales de la quinta semana. ¿Ok? Entonces, en la gametogénesis, ¿qué voy a tener? ¿Qué fases tengo? Un origen, ¿no? Empieza a originarse a partir del epiblasto, empieza a migrar, migra de epiblasto, saco vitelino, intestino posterior, mesenterio, hasta llegar a las gónadas. Luego, una vez que hayan llegado a las zonas de las gónadas, empiezan a aumentar el número de las células germinales, empiezan a aumentar. Luego vamos a tener las fases, ¿no? Que ya conocemos, la meiosis, y con ello va a haber una reducción en el número de los cromosomas. Y una vez ya hayamos tenido esta reducción, esta fase de la meiosis, estas células también empiezan a madurar, ¿ok? Empiezan a madurar tanto su estructura como en la función de estos gametos hasta que podamos tener, como tal en la mujer, el óvulo y en el varón, el espermatozoide, ¿ok? ¿Se entendió estas generalidades, chicos? Acuérdense siempre, ¿ok? Epiblasto. Ya van 3 años, no, 2 años. Bueno, 2 años, cada uno tiene 2 ciclos que van preguntando dónde se origina. Y algunos marcan saco vitelino. La respuesta es epiblasto, ¿ok? Muy bien. Ahora sí. Dijimos que la gametogénesis iba a ser diferente ya sea en el hombre como en la mujer. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este aumento del número de las células germinales? En el varón, estas la división de las células germinales primordiales va a comenzar en los testículos embrionarios, ¿ok? El primordio de los testículos, y como dice acá, continúa durante toda la vida, ¿ok? Toda la vida. ¿Qué quiere decir toda la vida? Es de que esta gametogénesis del hombre, así tenga 80 años, va a seguir ocurriendo, ¿ok? En cambio, en la mujer es diferente. En la división meiótica de la mujer, solo se va a dar, escuchen, desde la segunda al quinto mes de vida intrauterina. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que en la mujer vamos a tener dos stop, es decir, esta meiosis se va a detener 2 veces. Es por ello que se va a dar durante el segundo o quinto mes de vida intrauterina, aproximadamente 7 millones de ovogonias. Y como dice acá, las mujeres nacen con una cantidad específica que va, que van a madurar hasta los ovocitos, es decir, nosotros tenemos una reserva folicular. Y por acá les tenía esta pregunta. A ver, ¿ustedes creen que un hombre de 90 años pueda tener hijos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿O porque está viejito no puede? Sí puede. Sí puede. Ajá. Como les estaba explicando, este proceso de gametogénesis, que en el hombre se dice espermatogénesis, ocurre toda la vida. En cambio, en la mujer ocurre, tiene dos stops, pero ¿cuándo para? ¿Cuándo para? ¿Cuándo las mujeres dejan de, eh, bueno, producir o aumentar su número de células germinales? ¿Cuándo? En la menopausia, ¿verdad? Ahí es cuando ya nos detenemos las chicas y ya no podemos tener hijos. En cambio, en el hombre no ocurre eso. Listo. Y acá también había algo interesante, que como estábamos mencionando, nosotros tenemos esta reserva folicular desde que nacemos, básicamente. Es por ello de que mm, nosotras, las chicas, al menos tenemos muchos
bueno, muchas mujeres tienen esos problemas, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico o que bueno, es lo más común, ¿no? El SOP. Debido a que si desde pequeños nosotras tenemos esa reserva, desde grandes nuestros óvulos que estamos expulsando son los mismos que hemos tenido desde nuestro periodo embrionario, básicamente. Es por ello que durante ese largo periodo que hemos tenido, pueden que hayan algunas alteraciones. En el cambio, en el caso del varón, esto va a comenzar recién en la parte de la pubertad, ¿ok? Y continúa durante el resto de su vida. Listo. Ahora sí, acá en el caso de la reducción del número de los cromosomas, una vez que ya se hayan replicado, vamos a tener que en la meiosis, como dijimos, en el varón va a comenzar a partir de la pubertad. Dura aproximadamente 65 a 70 días este periodo de meiosis y como ven acá no presenta bloqueos, ¿ok? En la mujer sí, en el varón no. Y como dice acá, esta espermatogénesis se va a dar por el resto de la vida del varón. En el caso de la mujer, esto inicia cuando inicia en la vida intrauterina, en el periodo embrional, y va a ser un proceso muy largo y va a ser discontinuo. ¿Discontinuo por qué? Porque va a presentar dos bloqueos. El primer bloqueo se va a dar en el ovocito primario, que ahorita vamos a ver, en la fase del diploteno. Se acordarán, ¿no? ¿Se acuerdan de en dónde pertenecía el diploteno? ¿En qué fase de la meiosis? ¿Dónde habíamos hablado de diploteno? ¿En qué fase? Profase uno. En la profase uno. Entonces, en la profase uno diploteno, vamos a encontrar el primer bloqueo. El ovocito primario se va a quedar ahí. ¿Y cuándo es que yo reanudo esta meiosis uno? Lo voy a reanudar. Voy a continuar cuando llegue yo a la pubertad. ¿Por qué? Porque se va a dar o vamos a tener un pico de una hormona, que es la hormona FSH. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la hormona FSH? Se llama hormona folículo estimulante. ¿Ok? En la pubertad, con el aumento del FSH, voy a nuevamente reanudar este proceso, ¿ok? El primer bloqueo. El segundo bloqueo ocurre cuando ya tenga mi ovocito yo secundario, que más adelante vamos a ver, y este ovocito secundario se va a quedar detenido ¿dónde? En metafase 2. ¿Y se detiene hasta cuándo? Se detiene hasta la fecundación. Es decir, nosotros, bueno, en caso de las chicas, cuando menstruamos, nosotros vamos a expulsar un ovocito secundario, ¿ok? Y lo que se espera es que este ovocito secundario encuentre en este caso, a un espermatozoide, ¿no? Y se pueda dar la fecundación. Y mientras que no se haya o no se haya dado la fecundación, el ovocito siempre se va a encontrar en metafase 2. Solo puede continuar cuando ocurra este proceso, ¿ok? Antes no. Y bueno, acá tenemos el proceso de la espermatogénesis y acá debajo de la ovogénesis y vemos cómo es que esta espermatogonia empieza a convertirse en un espermatocito primario, luego pasa a llamarse espermatocito secundario, tenemos luego las espermátides y finalmente los espermatozoides. En el caso de la mujer, vamos a tener los ovocitos primarios, que siempre, bueno, en este caso de la mujer nosotros expulsamos solo un óvulo, ¿verdad? Entonces, en el caso del ovocito primario se forma un ovocito secundario y el otro se ya pasaría a llamar corpúsculo polar. Ahorita vamos a ver. Y así, tenemos acá el ovocito secundario, que una vez haya pasado el proceso de la fecundación con el espermatozoide, se pasaría a convertirse en un cigoto. Vamos a hablar ahora sí de la gametogénesis, pero en el varón. Para ello tenemos este gráfico para recordar un poco acerca de cuáles son las estructuras del aparato reproductor masculino. Tenemos por acá los testículos, que en los testículos es donde se producen, ¿no? Se producen esta gametogénesis, bueno, en este espermatogénesis. El epidídimo también que es una estructura muy importante porque acá va a ocurrir la maduración, ¿sí? De estos espermatocitos también. Y luego también tenemos otras estructuras del varón importantes, como la vesícula seminal, como la próstata, como la glándula bulboureteral. ¿Por qué? Porque estas tres
son importantes para que la formación del semen, ¿ok? En el varón. Y acá, el testículo para el proceso llamado la espermatogénesis. El epidídimo para la maduración. Ahora sí, en el caso de la gametogénesis masculina, a este proceso, conocido como la espermatogénesis, va a ocurrir cuando va a comenzar desde la pubertad, como habíamos dicho. Y dentro de estos testículos vamos a tener unas estructuras, ¿ok? Importante, que ustedes seguro recordarán, que se le llama los túbulos seminíferos, ¿ok? Los túbulos seminíferos, que son estos de acá. Túbulos, porque como un tubo, ¿no? Un tubo tiene una luz, algo así, una luz, túbulos seminíferos. Y vamos a encontrar dos tipos de células. Las células que se van a llamar las células del epitelio germinativo y unas células llamadas células de sostén o de ayuda. Las células del epitelio germinativo son aquellas que me van a dar o me van a formar a los espermatozoides, ¿no? Espermatozoide primario, secundario. Pero también vamos a tener células de sostén que van a ayudar a que estas células germinales se puedan seguir dividiendo, ¿no? Creciendo. Como dice acá, los testículos van a tener los túbulos seminíferos, que es donde se va a dar la formación de los gametos masculinos. Y acá las estructuras del testículo. Entonces, proceso de la espermatogénesis. Empezamos teniendo las espermatogonias, como ven acá, que se van a encontrar ¿dónde? Quiero que miren un ratito acá. A ver, cada vez, esto se llama basal, ¿ok? Lo que está más, este es un túbulo seminífero. Todo aquello que se encuentra más al borde de esta membrana, bueno, membrana basal, podemos decirle, del túbulo seminífero, está más inmaduro. A medida de que las células van dirigiéndose hacia la luz del túbulo seminífero, decimos de que la célula está madura. Es por ello que los espermatozoides, que es la célula ya, el producto final, ya maduro, va a encontrarse en la luz. Entonces, mostrando esto de acá, las espermatogonias, que se van a encontrar más en la capa basal, en la membrana basal, en la periferia del túbulo seminífero, ¿cómo podemos diferenciarlas? Van a presentar morfológicamente un citoplasma plano, pálido, un núcleo redondo y una cromatina condensada. Como es espermatogonia, en un primer lugar va a estar replicándose, va a estar creciendo y vamos a tener o encontrar dos tipos de espermatogonias, las de tipo A y las de tipo B. Las de tipo B van a ser aquellas que sí se van a dividir, pero las de tipo A van a ser como esa reserva para el futuro, ¿ok? Son como las células de reserva, pero las que más estamos estudiando, las que van a formar primario, secundario, eso van a ser las de tipo B, ¿ok? Aquellas que se van a dividir. Una vez hayamos pasado estas espermatogonias, van a pasar a llamarse espermatocitos primarios, ¿ok? Como dice acá, el espermatocito primario va a ser la célula más grande del epitelio germinativo masculino. Van a ser células grandes. Ahorita voy a mostrar imágenes histológicas y van a presentar, ¿qué cosa? Un núcleo redondo, prominente, grande con cromatina en forma filamentosa, pero lo más importante es que el espermatocito primario es aquel que va a pasar primero por la división meiótica, ¿ok? Va a pasar por la división, o primera división meiótica. En el caso del espermatocito secundario, morfológicamente es muy parecida al espermatocito, el secundario es muy parecido al primario, pero va a tener un tiempo de vida, como dice acá, muy corto debido a que tiene que realizar la segunda división meiótica. Luego de que hayamos tenido este espermatocito secundario, pasaría a llamarse espermátide, ¿ok? La espermátide va a ser la que más cerca va a estar del túbulo o la luz del túbulo seminífero y vamos a encontrarlo como un núcleo pequeño con cromatina densa y citoplasma regular. Esta espermátide es aquella que va a diferenciarse en espermatozoide, ¿ok? Esta se diferencia en un espermatozoide recién. Entonces, miremos acá, creo que he traído una imagen. Ya, ahorita volvemos acá, acá. Como ven, todo esto, ¿cómo se llamaría toda esta estructura, chicos? Túbulo seminífero, ¿verdad? Esta es la membrana basal y esta es la luz, ¿ok? Esta es la luz del túbulo.
Lo que está más al borde de la membrana basal, dijimos que iban a ser las espermatogonias. ¿Ven estas células grandecitas de acá que están acá en los bordes? Acá tenemos a las espermatogonias. Luego tenemos acá células que tienen un núcleo un poco más denso. Estas células pasan a ser los espermatocitos primarios, que también pueden ser secundarios, ya que dijimos que morfológicamente primario y secundario se parecen. A medida que nos vamos dirigiendo más hacia la luz, vemos cómo se empieza a condensar el núcleo. Ya no se ve tan morado, sino se ve un poco borroso, como ven este núcleo de acá, acá. Estos vienen a ser ya las espermatogonias, ¿ok? Y finalmente, a la luz, por acá, deberíamos ya tener los espermatozoides, ¿sí? No sé si tienen acá hasta este momento, chicos, alguna duda, alguna consulta, inquietud. Voy a tomar un poco de agua. ¿Tienen alguna duda hasta este momento, chicos? ¿O está quedando todo claro? No se preocupen si quizá se les dificulta un poco verlo por las láminas histológicas, ya que vamos a tener una clase especialmente de laboratorio de todo esto, ¿sí? Donde vamos a recapitular básicamente lo que estamos viendo ahorita. Y bueno, habíamos mencionado que estas espermátides van a pasar a diferenciarse espermatozoides. Pero esto va a ocurrir en una fase especial, un proceso especial, ¿ok? Que va a llamarse espermiogénesis, ¿ok? Entonces, ¿qué es la espermiogénesis? Si a ustedes les preguntan en su examen, en su pasito, en la universidad, la espermiogénesis va a ser el proceso en el cual van a haber cambios estructurales que va a sufrir la espermátide para transformarse en un espermatozoide maduro y va a presentar cuatro cambios principales. ¿Cuáles? Lo primero va a ser la formación del acrosoma. Este es el espermatozoide y vemos que el espermatozoide tiene por acá arriba como un casquito que se le va a llamar acrosoma. Entonces, tenemos acá nuestra espermátide. Las espermátides son células que obviamente van a tener organelas. Del aparato de Golgi, como ven acá, se va a formar el acrosoma. ¿Qué más? Vamos a tener que del núcleo de esta espermátide se va a condensar y me va a formar proteínas histonas. Otro, ¿qué más? Estas mitocondrias, que está de verdecito, van a también a formarse, van a unirse y me van a formar el cuello del espermatozoide. Y finalmente el resto, que es la mayor parte del citoplasma, se pierde o se elimina. No sé si ustedes han tenido en su laboratorio de biología que han tenido que pedir alguna muestra, ¿no? Una muestra de semen para ver cómo es que se mueven los espermatozoides. Imagino que sí. Al menos yo cuando llevé biología habíamos tenido ese experimento. Entonces, ¿por qué se mueven? Básicamente también porque los mitocondrias, ¿no? Las mitocondrias son las organelas encargadas de la producción de la energía, del ATP. Entonces, gracias a esta, como se encuentran en el cuello, le brindan esa energía al espermatozoide para que pueda movilizarse. Y bueno, el proceso de la espermiogénesis va a ser muy importante porque si en algún tipo de caso no se dé adecuadamente cualquiera de estos cambios, va a ser causa de una infertilidad masculina. ¿Ok? Si el espermatozoide no tiene acrosoma, si el espermatozoide tiene un defecto en el cuello, si es el espermatozoide un defecto en la cola, bueno, puede producir o puede causar infertilidad masculina. ¿Y dónde es que yo me doy cuenta si hay algún tipo de problema? En el seminograma, que es un examen de laboratorio donde nosotros observamos si hay algún tipo de alteración morfológica de los espermatozoides, ¿sí? El seminograma. Ya, hemos hablado acerca de estas células germinales, pero también tenemos que mencionar que para que se pueda producir toda esta espermatogénesis, vamos a necesitar del apoyo de algunas células extras, que se les va a conocer como las células de sostén.
Y la más, bueno, dos importantes que tenemos. La primera se le va a conocer como la célula de Sertoli, que son también llamadas células sustentaculares. Otro nombre que tienen son las células nodrizas. ¿Alguien sabe qué es una nodriza? ¿Han escuchado ese término? ¿Qué es una nodriza? No sé si han visto películas de caballeros o series donde le dicen, ¿no? A la cuidadora de los niños, que es la nodriza. Algo así es la célula de Sertoli, ¿ok? Es la célula de soporte, la célula sustentacular, la célula nodriza, son sinónimos que se les da. Y características de las células de Sertoli, no se van a dividir y van a estar apoyadas sobre la membrana basal del túbulo seminífero, ¿ok? ¿Cómo lo voy a observar morfológicamente? Estas células de Sertoli van a tener un citoplasma muy abundante, pero lo más característico va a ser su núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo de las células de Sertoli va a tener una forma triangular, ¿ok? Y un núcleo visible. Las células de Sertoli, importante chicos, va a tener receptores de una hormona que va a regular, que va a ser llamada la hormona FSH, la que estábamos hablando anteriormente, que es la hormona folículo estimulante. ¿Y cuáles vendrían a ser las funciones que tienen estas células de Sertoli? Las células de Sertoli, como bien dice acá, van a ser las encargadas de regular la espermatogénesis, liberar inhibina, la fagocitosis y va también a actuar en la barrera hematotesticular. Las más importantes, regula la espermatogénesis y libera inhibina. ¿Qué viene a ser la hormona inhibina? Ahorita vamos a presentar un gráfico en el cual va a ser aquella que va a regular que si ya hay una producción de FSH, ya se detenga, inhibe, ¿no? Inhibe que haya un exceso de esta hormona. Por otro lado, las células de Leydig van a ser llamadas las células intersticiales. Estas células se van a encontrar en el intersticio, que ahorita vamos a ver cuál es el intersticio de los túbulos seminíferos, y van a ser como células poliédricas de Tincón, eosinófilos, quiere decir que son células como de tipo color rosado, fucsia, y lo más importante es que va a tener receptores para una hormona llamada la hormona luteinizante o la hormona LH. Función importante, pregunta de examen, de pasitos. ¿Cuál es la función de las células de Leydig? Las células de Leydig van a ser las encargadas de la producción de la testosterona. ¿Ok? No se olviden, testosterona. ¿Y para qué es importante la testosterona? En el caso del varón, la testosterona es importante porque me va o va a ser la encargada de que haya un desarrollo de las características del varón. ¿Como cuáles? El crecimiento de los órganos sexuales, la aparición del vello, el vello púbico, vello axilar, así como también tenemos un aumento de masa muscular gracias a la testosterona, participa en el fortalecimiento de los huesos, el líbido y lo más importante, ¿no? La producción de los espermatozoides, el desarrollo del pene y así. Entonces, importante estas dos células de sostén que son las células de Sertoli y las células de Leydig. Acá tenemos un gráfico que habla básicamente de cómo es que ocurre la regulación hormonal. Vamos a tener una glándula que va a ser llamada el hipotálamo, ¿ok? Eso ustedes ya lo van a ver más adelante en fisiología. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, porque ya fisio ustedes lo ven creo que el próximo año todavía. Y ya, en el hipotálamo, este hipotálamo va a mandar señales a la hipófisis, a la adenohipófisis, ¿ok? Este es el hipotálamo. Envía señales acá a la adenohipófisis a través de una hormona, la hormona gonadotrófica humana, la HGNRG, ¿ok? Le envía señales para que la adenohipófisis sintetice o produzca hormonas, dos hormonas, la FSH y la LH. A ver, ¿alguien me puede decir qué hormona produciría para las células de Sertoli? ¿Qué hormona tendría que ser?
FSH. La FSH. Ajá, muy bien. Entonces, la adenipófisis va a producir la hormona folículo estimulante o la FSH, la cual va a actuar estimulando a que la célula de Sertoli, ¿no?, pueda cumplir sus funciones que ya hemos mencionado. Pero, ¿qué pasa si ya estimulé la Sertoli? Ya suficiente. Entonces, la Sertoli también produce la inhibina. ¿Y la inhibina qué va a actuar? Inhibiendo. Inhibe la adenipófisis para que ya se corte todo esto. ¿Ok? ¿Y qué pasa ya? Se corta todo esto. Ya no hay estimulación, ya no hay FSH, ya no hay Sertoli. Bueno, si no hay Sertoli, ya no hay inhibina. Entonces, es como un ciclo. ¿Ok? Entonces, la importancia de la inhibina es que va a ayudar a regular esto. No quiere decir que si lo inhibe ya no hay más. No. ¿Ok? Y en el caso de la adenohipófisis también va a producir otra hormona, ¿no? La hormona luteinizante, que va a actuar sobre las células de Leydig. Y las células de Leydig van a producir ¿qué cosa? Van a producir la testosterona. La testosterona también actúa bloqueando el hipotálamo y a la adenopófisis cuando ya hay un exceso, ¿no? Un exceso de testosterona, bueno, lo bloqueo. Y quería preguntarles, a ver, ustedes que están acá, ¿solo los hombres tienen testosterona o también las mujeres producen? También las chicas. También las chicas, ¿verdad? Solo que las chicas lo producen en menor cantidad. ¿Y dónde? ¿Dónde lo producimos las mujeres? Como ven acá, los hombres ya dijimos que lo producen en los testículos, en las glándulas, bueno, glándulas suprarrenales, que también es otro órgano. Pero en caso de las mujeres también se puede producir testosterona o se produce en las glándulas suprarrenales y en los ovarios. Se produce, sí, pero en menor cantidad, ¿ok? Menor cantidad que de los varones. Listo. Bueno, estas son algunas láminas que estábamos viendo. Acá tenemos a los túbulos seminíferos. ¿Alguien me podría decir cómo se llama este espacio de acá? Era el espacio intersticial, ¿ok? Voy a anotarlo. El espacio intersticial es el espacio intersticial que está entre cada uno de los túbulos seminíferos, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, dentro de este espacio intersticial tengo acá una célula, ¿bien? ¿Qué célula creen que sea? Miren, acá también hay otra. ¿Qué célula dijimos que se encontraba en el espacio intersticial? Las células de Leydig, ¿ok? Las células de Leydig. ¿Por qué? Ya, me mostraste acá las células de Leydig. Pero ¿qué pasa con las células de Sertoli? Acá, ya, acá se ve bien. No sé si ustedes, ¿qué creen que sea esta célula? A ver, chicos de acá. ¿Qué célula será esta de acá? Bien, que es grande, que está cerca de la membrana basal. ¿Qué célula sería? Serían las espermatogonias, ¿ok? Son las espermatogonias y a medida que va hacia la luz, miren por acá, tenemos al espermatocito primario y por acá ya las espermátides y finalmente acá espermatozoides. Si ven o pueden notar la diferencia de todas estas células, no sé si notarán que miren, me voy a poner de verdecito. Acá hay una célula que es muy diferente, que tiene como un puntito. Acá también, acá hay otra. Miren, y está bien cerca de la membrana basal. Acá hay otra. Esa célula que ustedes están viendo es un núcleo, ¿ok? Este es el núcleo. Acá hay otro. Y el puntito que está adentro es el nucleolo. Lo que estoy señalando acá vienen a ser las células de Sertoli, ¿ok? Como habíamos mencionado, las células de Sertoli se caracterizan por tener un núcleo un poco triangular, con un nucleolo notable o prominente, y van a ser las encargadas, como dice su nombre, de darle soporte,
¿ok? Sustentar o estar cuidando a las demás células, en este caso, las espermatogones, espermatocitos primarios, secundarios y finalmente las espermátides. A ver, si se me entendió, quisiera que puedan responder esta pregunta, chicos y chicas. Dice, son células dentro del aparato reproductor masculino que tienen receptores para la LH y además se encuentran dentro del intersticio, entre cada túbulo seminífero, y posee la función de secretar testosterona. ¿Cuál sería su respuesta? Muy Sería bien. de Ujú. Muy bien, Lisa, Margarita, Sumiko. Excelente. Ajá. Acá la respuesta sería las células de Leydig. Muy bien. Excelente. Y acá dice, con respecto a la espermatogénesis, marque el enunciado verdadero. A ver, les doy un minuto para que puedan leerlo bien. ¿Qué marcarían ahí, chicos, chicas? A ver, vamos a resolverlo conmigo. Dice, la célula más importante quien regula todo el proceso son las células de Leydig. Sumiko me dice la B. Vamos a ver la B. Ya, la más importante no es la de Leydig. ¿Cuál dijimos que es la mamá, la encargada? La de Sertoli, ¿verdad? La de Sertoli. Es incorrecto. Es el proceso por el cual una espermátide se convierte en espermatozoide. ¿Cómo se llama ese proceso, chicos? ¿Se llama espermatogénesis o tenía otro nombre? espermiogénesis. Espermiogénesis. Muy bien, no se confundan acá. Espermiogénesis. Espermiogénesis. Ujú. Y dice, todo este proceso ocurre durante la pubertad. Sí. Ok, esta sería la respuesta. El proceso de la espermatogénesis en el varón ocurre durante la pubertad. ¿Ok? Muy bien. Listo. A ver, chicos, voy a traerme un poco de agua. Les, les doy 3 minutitos, como un break pequeño, y continuamos. ¿Sí? Vamos a dar unos 3 minutos, 4 minutos de break y continuamos. Voy a ponerle un ratito pause. Voy a por agüita, se parece que ando ronca.
Ya está. Listo. Vamos a continuar. Ya. Entonces, ya habíamos visto esta pregunta, muy bien lo habían marcado bien, chicos. Ahora sí vamos a estudiar la parte de la gametogénesis, pero en el caso de las mujeres, ¿ok? En las mujeres, nuestro proceso, bueno, acá vamos a repasar un poquito de anatomía, ¿no? Algunos datos generales. Vemos que en la mujer, ¿dónde es que viene a ser su órgano, ¿no? El órgano que permite que se produzca todo esto, su gónada, vienen a ser los ovarios, ¿sí? Los ovarios que van a estar sujetos a través de un ligamento uterino, con las trompas. Estas trompas o tubas uterinas, llamadas antiguamente como trompa de falopio, ¿ok? Sí. Entonces, luego también tenemos otra estructura, otro órgano muy importante, muy grande, llamado el útero, que el útero iba a tener algunas porciones, ¿no? El fondo del útero, el cuello uterino, y que a su vez iba a tener también capas. La capa más externa, el endometrio, y la capa más interna, el miometrio del útero. Y por acá en la parte inferior, la vagina. Vemos acá una imagen que es un corte histológico, donde vemos la que se viene a ver más que nada el útero, en la parte del cuello, ¿ok? El cuello uterino. Y vemos cómo en su porción superficial tenemos el epitelio endometrial. Ven ustedes que además de epitelio, también presentamos lo que son vasos sanguíneos. Cuando la mujer menstrua, cada 28 días, se desprende esto, se desprende el epitelio endometrial. Y como ven, este epitelio está sujeto también a vasos sanguíneos. Es por ello que, además de desprender estas células, porque se renuevan constantemente cada 28 días, también eh, sangra debido a que está irrigado, ¿ok? También tiene vasos sanguíneos. Ahora sí, la ovogénesis o la gametogénesis femenina va a comenzar cuando comienza desde el nacimiento. Comienza desde el nacimiento, ¿ok? En el caso de las mujeres. Es un proceso de desarrollo de los óvulos y también de las células que lo rodean. Las células que rodean a los óvulos se les va a llamar como células foliculares, ¿ok? Células foliculares, que una vez que rodean a estos ovocitos, estos futuros óvulos, me van a formar una estructura llamada folículo, ¿ok? Como dice acá, en el nacimiento en las mujeres nosotros vamos a tener una reserva folicular muy grande. Vamos a tener aproximadamente 2 millones de ovocitos primordiales. Pero obviamente estos van a empezar a tener un recambio. En la pubertad, de todos estos 2 millones, solo 4.000 sobreviven. Y de estos 4.000, solo 400 son ovulados en el ciclo menstrual. ¿Ok? Al final nosotros terminamos ovulando 400 óvulos aproximadamente, ¿ok? Uno en cada ciclo menstrual. Como bien dice acá, los ovarios van a ser los encargados de alojar estos folículos en donde se va a dar la formación de los futuros gametos femeninos y masculinos. Ya. Acá tenemos las fases de la gametogénesis de la mujer y vemos como en un inicio, a ver, voy a borrar. Y vamos a empezar con un primer folículo que se va a llamar el folículo primordial. El folículo primordial va a ser o se va a encontrar en la periferia de los ovarios, pero lo más importante es que un folículo primordial, ¿de qué se conforma? ¿O qué lo forma? Lo forma una célula acá interna que se va a llamar el ovocito primario, que como dijimos estaba detenida, ¿verdad? En su primera detención, ¿dónde? En diploteno, ¿no? De profase 1. Pero va a estar rodeándola al ovocito primario unas células que son llamadas células foliculares planas. ¿Por qué foliculares planas? Porque miren acá, van a ser células que son algo así, van a ser más anchas que altas. Y a esa forma aplanada se le dice plana, ¿ok? Se le dice, bueno, células foliculares planas, que vemos acá, folículo primordial.
Estos folículos primordiales se van a encontrar desde el periodo embrionario hasta el momento del nacimiento y hasta la pubertad. ¿Por qué? Porque luego, después de la pubertad, cuando empieza a haber más producción de la hormona folículo estimulante, la FSH, vamos a tener que este ovocito primario, bueno, va a seguir también nuevamente acá, pero esta FSH, como dice, folículo estimulante, estimula a estas células foliculares y hacen que ya no sean planas, ahora pasen a ser células de la granulosa, que son como células cúbicas. No sé si pueden observar la diferencia entre estas células que son cúbicas y estas células que son aplanadas. Las células de la granulosa van a ser de dos tipos. O bueno, estos folículos primarios van a ser de dos tipos. Pueden ser unilaminares cuando solo una capa lo rodea, es decir, una sola capa de células de la granulosa, células cúbicas, y puede ser un folículo primario multilaminar, como la imagen de acá, que está rodeado de múltiples, como tres capas de células foliculares o de la granulosa. Acá todavía, en el folículo primario, vamos a tener al ovocito primario que va a seguir detenido en diploteno y va a comenzar a formarse otra estructura más en el folículo primario, que se llama la teca interna, que es esta de acá, la teca interna, junto a la teca externa, que es lo que está a este lado de acá. Teca interna, teca externa. ¿Sí? Entonces, veamos esta imagen de acá. Como vemos acá, tenemos acá un ovocito. ¿Qué ovocito será? ¿Primario? ¿Secundario? ¿Cuál creen que sea? ¿O qué folículo más bien? ¿Un folículo primordial o un folículo primario? Viendo la imagen de acá. ¿Cuál creen que... Primario, Ay, perdón. primario, Mm, a ver, no es primario, es un folículo primordial. ¿Por qué? Porque recuerden, miren, en ambos voy a tener el ovocito primario detenido en diploteno, ya. Pero ¿cómo diferencio una de otra? En el primordial voy a tener células planas que lo rodean, mientras que en el primario voy a tener células cuboidales o de la granulosa. Ustedes verán acá que es un ovocito primario, pero que está rodeado de células delgaditas o planas. Sí, ¿verdad? Entonces, esta sería un folículo primordial. A diferencia de esta, ¿qué célula sería o qué folículo sería? Este sí sería un folículo primario. ¿Unilaminar o multilaminar? ¿Qué creen? uni, Unilaminar, ¿verdad? Unilaminar. Y miren acá, esta sí sería multilaminar. Como ven, mi ovocito primario y como ya acá se están formando como dos filas, ¿sí? Este sería mi folículo primario multilaminar. Esta estructura que ven acá es la teca interna y la que está más fuera es llamada la teca externa, ¿sí? Teca interna, teca externa. Listo. Dijimos que luego, ya con incremento del FSH, ya después de la pubertad, voy a tener que mi ovocito primario detenido, uy, y ahora sí, voy a tener después de que yo haya tenido mi folículo primario, este va a pasar a transformarse o convertirse en un folículo secundario. Acá en este folículo secundario voy a seguir teniendo mi ovocito primario detenido. Como ven acá, va a seguir creciendo todavía la capa de la granulosa. Voy a observar la teca interna con la teca externa, pero algo que diferencia el folículo secundario de un folículo primario son estas estructuras de acá. El antro, ¿ok? El antro. ¿Qué es el antro? El antro vienen a ser cavidades que van a contener líquido folicular, rico en ácido hialurónico, ¿ok? Esos son antros.
pero va a tener solo uno, no, va a tener múltiples, ¿ok? Múltiples antros, múltiples cavidades. Y además, en el folículo secundario, también yo voy a encontrar la zona pelúcida. Ven acá mi ovocito primario, está rodeado de algo rojo. Eso que lo rodea se le conoce como la zona o la membrana pelúcida. Y va a ser una estructura de glucoproteína, acá las cuatro glucoproteínas, que es muy importante. ¿Por qué? Va a ser específica para especies. Cuando nosotros veamos en la siguiente clase fecundación, vamos a ver que para que múltiples espermatozoides que quieren ingresar a un óvulo, solo uno va a lograrlo y el resto no. ¿Por qué? Gracias a la zona o membrana pelúcida. Va a bloquear la polispermia, es decir, que múltiples espermatozoides no penetren a un solo óvulo. ¿Ok? Importante, zona pelúcida. También es específica para especies. Es imposible que un ser humano, es decir, por ejemplo, una mujer, se embarace de un mono, ya que esta zona pelúcida es específica para cada una de las especies, humano con humano, mono con mono y así, impidiendo de que haya quizá la fecundación, ¿no? Entre múltiples especies. Y también importante para la reacción acrosómica, ¿sí? Que vamos a ver en la próxima clase. Ok, anoten acá las funciones de la zona pelúcida. Después de que hayamos tenido la formación del folículo secundario, vamos a ver que se va a madurar y me va a formar ya ahora sí finalmente un folículo maduro de grafo. Acá es después ya que haya pasado la meiosis y como resultado voy a tener a mi ovocito secundario, pero en metafase 2, ¿ok? Acá ya termino lo que es la meiosis 1 y paso a la meiosis 2. En la meiosis 2 voy a tener ahora un ovocito secundario, ya no un ovocito primario, solo que como habíamos mencionado, estos folículos ya maduros, ovocitos secundarios, se van a detener en metafase 2, ¿ok? Mide aproximadamente 1 centímetro. ¿Y cuáles son las partes que tiene un folículo maduro de Graf? Lo más importante, la corona radiada, que es todo esto que lo rodea, y acá, un cúmulo óforo, ¿ok? Un cúmulo óforo. Entonces, ya sabiendo eso, ¿qué creen que sea este? ¿Sería un folículo secundario o un folículo maduro de Graf? Miren bien, Maduro. ¿seguros? Sería un folículo secundario, chicos, porque miren, ¿cómo se llama esta estructura que está acá? Rica en ácido hialurónico. Antro. Es el antro, ¿verdad? El antro. Y dijimos que, ¿cuántos antros iba a tener un folículo secundario? Iba a tener varios, pero un folículo maduro tiene solo uno. Y acá yo veo uno, acá veo otro, hay varios. Entonces, por eso es un folículo secundario. Ven acá el lobocito primario que lo está rodeando algo. Esto que lo rodea es llamada también la zona pelúcida. ¿Sí? En cambio, ahora sí pueden ver la diferencia, ¿no? Tenemos acá, ¿qué ovocito será este? ¿Primario o secundario? Ese sí sería un ovocito secundario, porque miren, ya estamos hablando de un folículo maduro de Graf. Este es lo que viene a ser su corona radiada, el cúmulo óforo, y como ya es maduro, es porque ya ha pasado a ser ovocito secundario, ¿sí? ¿Detenido en dónde? En metafase 2. Listo. Bueno, esta es una PPT, un poco de resumen de lo que hemos estado viendo, en donde vamos a ir completando. Como dice acá, ¿en qué semana empiezan a formarse las células germinales primordiales? A partir de la tercera semana, ¿ok? Del periodo embrionario empiezan a formarse estas células. Los ovocitos primarios permanecen detenidos ¿en qué fase? A ver, si se acuerdan.
¿Cómo se llama la fase donde ocurre la primera detención de estos ovocitos? Diploteno. Diploteno, muy bien, diploteno, excelente. A ver. ¿Hasta el inicio de qué? ¿Hasta que comienza qué cosa? La pubertad. ¿Ok? Pubertad. Durante el ciclo ovárico y desencadenado por qué hormona. ¿Por qué hormona era que permitía que ya pueda madurar? La FSH. ¿Ok? La FSH. Y acá dice, el ovocito secundario comienza ¿cuándo? Metafase 2. Ajá, sí, acá quería ponerlo, pero bueno, pero es detenido, ya. Ajá, el ovocito secundario comienza en el folículo maduro o de Graf, pero va a ser detenido en metafase 2 y se va a reactivar cuando ocurre la fecundación, ¿sí? Cuando ocurre la fecundación. Y es lo que hemos estado viendo. Aquí, como ven, tenemos el ovocito primario que está rodeado de sus células, bueno, el folículo primordial con las células planas, luego pasa a ser un folículo primario, todavía seguimos con el ovocito primario acá, que puede ser unilaminar, luego multilaminar, como ven acá, poco a poco se va formando en el folículo secundario las células, ¿no? El antro folicular, las células de la granulosa, la teca. Después, este antro se vuelve grande y único en el folículo de Graf. Y acá recién tenemos al ovocito secundario. Y cuando, y cuando este ovocito secundario, o bueno, este folículo de Graf es expulsado, tenemos como resultado el ovocito secundario, que si no llega a fecundarse, cambia de nombre a corpúsculo polar. ¿Ok? Es como un resaúno. Ya, listo. Ahora sí vamos a hablar un poco acerca de los cambios foliculares que van a presentar. Acá tenemos a nuestro ovocito secundario con el folículo de Graf, ¿no? El folículo de Graf ya maduro. Es expulsado en el periodo de la ovulación, lo expulsan. ¿Y qué sucede con estas células de la granulosa, con la teca? Bueno, estas se van a convertir, como están llenas de hormonas, se convierten en un cuerpo lúteo, ¿ok? Su otro nombre del cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. ¿Qué viene a ser cuerpo lúteo o amarillo? Viene a ser ese rezago de la teca, de las células de la granulosa que quedan después de la expulsión del ovocito secundario. ¿Ok? Y aquí está, el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a ser un órgano, como dice acá, endocrino, que va a ser temporal, que va a estar formado por dos tipos de células. Las células de la granulosa o las células luteínicas y las células de la teca, principalmente las células de la granulosa. Estas células de la granulosa se van a encargar de producir estrógenos, progesterona, inhibina, mientras que las células de la teca secretan andrógenos y progesterona. ¿Sí? Estos, como les había mencionado, este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo va a ser el resto que queda después de la expulsión del ovocito. Pero ya, ¿qué pasa con este cuerpo lúteo? Como no tiene como deja de funcionar, o sea, ya tiene hormonas, pero después de un tiempo deja de funcionar, se va a degradar. Y cuando se degrada, me va a formar a otra estructura llamada cuerpo albicans, que finalmente este va a ser eliminado, ¿ok? Como dice acá también el cuerpo albicans se convierte como una cicatriz fibrosa que finalmente se elimina. Al cuerpo albicans también tiene otro nombre que se le conoce como el cuerpo blanco, ¿ok? Cuerpo blanco o células blancas. Cuerpo blanco. A ver, creo que tengo acá una imagen. Esto que ven acá, por ejemplo, viene a ser el cuerpo lúteo, que más adelante va a convertirse en un rezago, que es el cuerpo albicans. Más o menos como se ve microscópicamente son esas dos imágenes.
¿sí? Que como les comentaba, ¿no? Son rezagos de lo que había quedado de las células de la granulosa, de la teca. Y lo más importante que me gustaría que se puedan llevar de esta parte es de que van a tener hormonas, ¿ok? Que estas células del cuerpo lúteo van a tener hormonas. ¿Por qué? Porque van a participar en el ciclo ovárico, ¿sí? En el ciclo ovárico femenino. Tenemos acá este grafiquito, sí, mucha atención, para que no se puedan confundir. Tenemos acá varios periodos, ¿no? Recordemos que cuánto tiempo dura este ciclo menstrual. Dura aproximadamente 28 días. El día 14, con el pico de LH, en el día 14 es que se va a dar la ovulación. Es decir, la ovulación cuando este óvulo ovocito secundario es expulsado, ocurre por pico de LH el día 14. Después de este pico de LH, como ven, de las células de la granulosa, de la teca, se degeneran, ¿no? Se degeneran y me forman esta estructura amarilla, cuerpo amarillo, llamado cuerpo lúteo, ¿verdad? Y dijimos que el cuerpo lúteo iba a estar lleno de hormonas. ¿Hormonas como cuáles? Hormonas como la progesterona. Y esta hormona progesterona, ¿por qué es importante? Porque la hormona progesterona va a ser la hormona del embarazo. ¿Por qué del embarazo? Porque miren acá, esto que ven acá es mi útero, ¿ok? Mi endometrio, mi endometrio. Entonces, mi, mi endometrio va a empezar a crecer, va a empezar a ponerse, como ven acá, más grande, mayor irrigación, va a empezar a prepararse. ¿Prepararse para qué? Prepararse para el futuro bebé, ¿no? Porque futuro bebé que está por venir o en caso haya una fecundación. Pero ¿qué sucede si, qué pasa si no hay fecundación? Entonces, este endometrio se termina degenerando, se empieza como que a perder, a eliminar, y con ello también nuestras células o cuerpo lúteo también se degenera. Se degenera y se convierte en cuerpo albicans. Y al cuerpo albicans, como dijimos, es una cicatriz, no tiene hormonas. Entonces, simplemente se pierde y ya luego con ello vendría lo que es la menstruación, ¿no? El sangrado. Y acá otra hormona importante que viene a ser las hormonas de los estrógenos, porque mientras que se va formando o madurando el ovocito, las células de la teca, las células de la granulosa también empiezan a sintetizar el estrógeno, ¿sí? También mencionarla acá. Pero no se olviden de la hormona de la progesterona, que es la hormona del embarazo, que se va a dar en la fase lútea. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo es quien la produce principalmente. La fase folicular, las células de la granulosa me producen los estrógenos. Y en el día 14 tenemos el pico de LH, ¿ok? Para que haya la dicha expulsión. Progesterona me ayuda a preparar mi endometrio para el embarazo, para la fecundación, mientras que si no hay esto, se degenera terminando en sagrado, terminando en menstruación, ¿sí? ¿Han entendido esta parte, chicos? Lo que van a preguntarles a ustedes quizá más adelante es, ¿cuál es la hormona que predomina en cada una de las fases? En la fase folicular, los estrógenos. En la fase lútea, la progesterona. En la ovulación, el LH. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, quiero que puedan responder esta pregunta ya para terminar. El contenido de un folículo secundario, ¿cuál vendría a ser? Lisa me dice la A. A ver, solo Lisa. La A, Sumiko también me dice la A. Ajá, muy bien. Excelente. Acá la clave es la A, ¿no? Recordemos que folículo secundario todavía tiene lo que es el ovocito primario. Va a tener las células de la teca, granulosa y lo que lo diferencia, ¿no? Los múltiples antros. Muy bien. No sé si hubiese, chicos, chicas, alguna pregunta, alguna duda. Esta clase es un poco compleja. No se preocupen. Ya después en biología se vuelve mucho más sencillo. Si quizás se marearan con tantos términos. Y bueno, no sé si tuviesen alguna duda o pregunta. En unos minutos les voy a compartir un pasito
de esta clase las fijas más que nada, lo que sí o sí se tienen que acordar. ¿Todo claro, chicos, chicas? ¿O tienen alguna pregunta o consulta? La grabación se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp y ya el día viernes cuando tengan acceso al aula virtual también por ahí lo van a poder ver. ¿Sí? Muy bien, gracias, Sumiko. Gracias a los chicos que han estado participando. Voy a dejar de grabar. Y bueno,